Colegas, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Estamos en el tema 42, que es un tema muy importante del razonamiento analítico, denominado suficiencia de datos. A nosotros nos van a dar siempre un problema y luego nos van a poner estas alternativas, ¿no? A, la información 1 es suficiente. B, la información 2 es suficiente. C, es necesario usar ambas informaciones. Y D, cada dato por separado es suficiente. Repito, acá tengo un problema, por ejemplo, de razonamiento analítico, que es ordenamiento lineal. Me mencionan el problema, me dan un dato y luego me dan información. Siempre le van a dar la información 1 y la información 2. Y con eso tienes que trabajar independientemente. Primero trabajas solo con la información 1, luego solo con la información 2 y vas a encontrar la respuesta correcta. Sin mayores preámbulos vamos a resolver el problema, ¿ya? ¿Qué dice? 4 amigos, Carlos, Raúl, José y Luis, viven en un edificio de 4 pisos, cada uno en un piso diferente. Determine en qué piso vive Luis. Información. Acá viene el trabajo. Información 1. Cuando Luis sube a su piso, saluda a todos sus amigos. Entonces, solamente voy a trabajar, solamente voy a trabajar primero con la información 1. ¿Qué dice la información 1? Cuando Luis sube a su piso, saluda a todos sus amigos. Ah, muy bien. Y te pregunto, si Luis sube a su piso y saluda a todos sus amigos, ¿en qué piso vive Luis? Ah, profesor, se supone que Luis va a saludar al que está en el piso 1, en el piso 2 y en el piso 3. Saluda a todos sus amigos. Entonces, me está diciendo que Luis vive en el 4º piso. Ah, profesor, entonces voy a marcar la alternativa A. La información 1 es suficiente. No, no vayas a hacer eso. Se tiene que resolver cada uno por separado. ¿Ya resolviste con la información 1? ¿Te salió la respuesta? Sí. Por ahora, la información 1 es suficiente. Ya está. Porque me están pidiendo a mí, determine en qué piso vive Luis. Luis vive en el 4º piso. Información 2. Carlos vive en el 3er piso. A ver, acá está la información 2. Carlos vive en el 3er piso. ¿Ya? Encima de los departamentos de Raúl y José. O sea, no sé el orden. Acá puede estar Raúl y acá José. O acá José y acá Raúl. Solamente sé que acá viven indistintamente Raúl y José. Yo te pregunto entonces, mi estimado colega, si en el 3er piso vive Carlos y en el 1er y en el 2º viven Raúl y José o José y Raúl, dime quién vive en el 4º piso. Ah, profesor, yo sí puedo determinar con certeza y con seguridad de que Luis vive en el 4º piso. Ah, profesor, o sea que si yo marcaba la A, me emocionaba, estaba mal la respuesta. Porque tengo que resolver independientemente, solo con la información 1 y solo con la información 2. Tenemos suerte porque nos ha salido la respuesta con la información 1 por separado y con la información 2 por separado. ¿Y qué pasa, profesor, si no me salía la respuesta con ninguna de las dos? Ah, entonces cuando no te sale ni con la 1 ni con la 2, tienes que utilizar ambas informaciones para encontrar la respuesta. Ahora yo te pregunto, mi estimado colega, hemos encontrado aquí de que
Con el dato 1 me sale la respuesta. ¿Sí? No necesito los demás pisos. Porque a mí me dicen en qué piso vive Luis. Y Luis vive en el cuarto piso. Con el dato 2 también he encontrado la respuesta, profesor. Ahora, ¿la información 1 es suficiente? ¿La información 2 es suficiente? C. ¿Es necesario usar ambas informaciones? No. D. ¿Cada dato por separado es suficiente? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque con el dato 1 resuelvo el problema. Con el dato 2 resuelvo el problema. Por lo tanto, la alternativa sería la alternativa D. Cada dato por separado es suficiente. Porque puedo resolver con 1 o lo puedo resolver con 2. ¿Está bien? Así se resuelven estos problemas. Repito una vez más. Cuando me da problema de suficiencia de datos, como vino el año 2017, ya vino una pregunta de suficiencia de datos, primero debo tener mi información. Luego trabajo solo con el dato 1. Luego trabajo solo con el dato 2. Si encuentro respuestas, por ejemplo, solo con el dato 1, marcaría la A, porque no se puede resolver con la 2. Si resuelvo solo con el dato 2 y no se puede con el 1, la información 2 es suficiente. Cuando no puedo ni con 1 ni con 2, utilizo los dos datos y me sale la respuesta, es necesario usar ambas informaciones. Y cuando resuelvo solo con 1, me sale la respuesta, y solo con 2, cada dato por separado es suficiente. Bien, colegas, nos vamos a resolver el problema número 2. Bien, vamos a resolver este problema 2. Interesante, que fue tomado en el examen nacional docente 2017. Dice que Paola, Enrique y Jesús fueron a la playa llevando una toalla, una sombrilla y un bloqueador cada uno. Cada uno llevó solo uno de dichos artículos. Paola no llevó la sombrilla y Enrique no llevó el bloqueador. Se desea saber qué artículo llevó cada uno. ¿Cuál de los siguientes datos permitiría resolver el problema? Ya saben ustedes que hay un dato 1 y un dato 2. Y nuevamente aparecen las alternativas. Bien. ¿Cuántas personas hay? 3, que son Paola, Enrique y Jesús. Y cada uno de ellos lleva, ¿no?, uno de dichos artículos. O sea, a cada uno le corresponde solamente uno de dichos artículos. Si nosotros damos una mirada retrospectiva a nuestro curso virtual, nos daremos cuenta que este es un tema muy conocido, de llamado test de decisiones o ordenamiento en tablas. ¿Correcto? Entonces, lo primero que debo hacer siempre en estos problemas es tener mi dato. Si con mi dato puedo construir la tabla. ¿Sí, profesor? ¿Por qué? Porque mire usted, ¿cuántos nombres hay? Está Paola, está Enrique, y está Jesús. Y cada uno de ellos, profesor, o sea, están llevando 3 prendas, no 3 artículos. Llevan una toalla, vamos a ponerle acá, una toalla. ¿Qué más? Una sombrilla. Y un bloqueador. Listo. Pero en los datos ya puedo llenar esta tabla, porque dice, Paola, Enrique y Jesús fueron a la playa llevando una toalla, una sombrilla y un bloqueador. Cada uno llevó solo uno de dichos artículos. Pero ojo, acá hay dato. Paola no llevó la sombrilla. ¿Qué le ponemos? Una X, profesor. Y Enrique no llevó el bloqueador. Ya, esos son mis datos. Entonces, cada vez que tengamos problemas de este tipo, lo primero que debemos hacer es tener nuestro dato. Aquí está nuestro dato. Nuestro segundo paso es trasladar estos datos como están de manera similar al dato 1 y al dato 2. Repito, este dato original como está, lo debo trasladar
al dato 1 y al dato 2 tan igual como está. Quiere decir que acá voy a escribir profesora Paola, acá voy a escribir Enrique, acá voy a escribir a Jesús. Acá también voy a copiar el nombre de Paola, acá el nombre de Enrique y acá el nombre de Jesús. Y profesor, me está faltando aquí poner la toalla. Acá está la toalla. Aquí está la sombría. Y aquí está el bloqueador. Acá también la toalla. Aquí está la sombría. Y acá está el bloqueador. ¿Y qué más tenemos? Tenemos como dato que Paola no lleva la sombría y Enrique no lleva el bloqueador. Paola no lleva la sombría y Enrique no lleva el bloqueador. ¿Se entendió o no? Paso 1, mis datos. Paso 2, traslado todos mis datos al dato 1 que vamos a utilizar y al dato 2. Ahora sí voy a utilizar los datos. ¿Ya? Dato 1, Enrique llevó la sombría. Enrique llevó la sombría. ¿Te acuerdas que le ponemos un check? Si Enrique llevó la sombría, Jesús ya no lleva la sombría. Y si Enrique lleva la sombría, entonces Enrique no lleva la toalla. Te pregunto, y me dicen acá, perdón, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes datos permitiría resolver el problema? Con el dato 1, yo puedo encontrar qué artículo lleva Paola, qué artículo lleva Enrique y qué artículo lleva Jesús. No, profesor. Solamente he determinado que Enrique lleva la sombría. Pero acá yo no puedo saber qué artículo lleva Paola, porque puede llevar toalla o bloqueador. Quiere decir que con la información 1 no es suficiente para resolver el problema. Ahora me voy con la información 2. Jesús llevó la toalla. ¿Qué hacemos? Jesús le ponemos un check. Si Jesús llevó la toalla, Enrique no llevó la toalla y Paola tampoco. Si Jesús llevó la toalla, no llevó la sombría y no llevó el bloqueador. Pero mira, acá completamos, porque acá está Paola, no lleva la toalla ni la sombría, ¿qué lleva? El bloqueador, profesor. Si Enrique no lleva toalla ni bloqueador, ¿qué lleva? La sombría. Ah, con el dato 2 sí puedo solucionar el problema. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque aquí a veces los colegas se confunden. Mira, ¿la información 1 es suficiente? No, profesor. No puedo. ¿La información 2 es suficiente? Sí. Con la información 2 es suficiente para encontrar que Paola lleve el bloqueador, que Enrique lleva la sombría y que Jesús lleva la toalla. Esta sería la respuesta. ¿Es necesario usar ambas informaciones? No es necesario, porque solamente con la 2 es suficiente. ¿Cada dato por separado es suficiente? No, porque con la 1 no puedo resolver y solamente con la 2 sí. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. Muy hermoso problema del año 2017 de la suficiencia de datos. Bien, colega, vamos a resolver el problema 3. Interesante. Si usted se da cuenta, yo estoy resolviendo la suficiencia de datos en función de la matriz, ¿no? Una cosa es suficiencia de datos en función de la academia para que postulen a la universidad. No, mi trabajo consta en revisar toda la matriz y hacer el enfoque de acuerdo a lo que propone el ministerio. Por ejemplo, este problema es interesante. Dice que en una mesa circular están sentados 5 jugadores de póker. Alan, Alejandro, Alberto, Fernando y José. Se sabe que Alan reparte las cartas empezando por el jugador a su derecha. Su amigo Alberto está a su lado. Se pide determinar la ubicación de cada jugador. O sea, me piden ubicar las 5 personas en esa mesa circular. Eso es lo que nos piden. Y para ello nos están dando 2 datos como siempre. La información. 1, Fernando está al lado de José. Y 2, Alejandro es el tercero en recibir las cartas y está entre Alberto y José.
Y les enseñé que lo primero que debo hacer es que si tengo datos, lo primero que debo hacer es construir. En este caso estamos hablando del tema de razonamiento analítico, ordenamiento circular. Entonces voy a poner mi mesa. Y si tengo datos antes de la información, entonces lo que debo hacer es anotar. A ver, por ejemplo, acá hay un dato. Se sabe que Alan reparte las cartas empezando por el jugador a su derecha. Entonces aquí debo tomar decisión. Supongamos que aquí esté Alan. Si Alan está aquí, entonces él va a repartir las cartas en ese sentido, ¿no? Las cartas van a ser repartidas en ese sentido. ¿Qué más? Su amigo Alberto está a su lado, profesor Curía. Pero aquí yo observo algo. Si Alan está aquí, su amigo Alberto puede estar a la izquierda de Alan o a la derecha de Alan. Lo podemos poner como nombre, ¿ya? Lo podemos poner porque no tenemos la certeza. ¿Sí? No tenemos la certeza. No tenemos la seguridad, pero vamos a practicar el ensayo de error. Yo no sé dónde está, en uno de esos lugares. Ya. Ese es el dato del problema. ¿Está bien? ¿Y qué te dije? Que este dato del problema me traslades, ¿no? Donde voy a trabajar con la información 1 y donde voy a trabajar con la información 2. Tan igual como está, yo lo voy a trasladar aquí. Acá está Alan. Aquí hay dos posibilidades de que aquí esté Alberto. O también aquí esté Alberto. Ya está. Acá está Alan. Aquí está Alberto. Una posibilidad. Y que también aquí esté Alberto. Ya está, colegas. Ahora sí voy a trabajar. Dato 1. Fernando está al lado de José. Fernando está al lado de José. Entonces, Fernando puede estar en este lado y José puede estar en este lado. O Fernando está en esta ubicación y José en la siguiente. Pero yo no puedo afirmar con seguridad, ¿no? Con certeza de ubicar a las 5 personas. O sea, con esta información 1, yo puedo saber exactamente las 5 personas que están ubicadas en la mesa. No puedo. Por lo tanto, la información 1 es insuficiente. Dato 2. Alejandro es el tercero en recibir las cartas. Y está entre Alberto y José. A ver, vamos a ver. Alejandro es el tercero en recibir las cartas. Si las cartas yo las reparto de esta manera, este sería la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Y acá estaría la cuarta persona en repartir. ¿Está bien? Porque estoy yendo en este sentido. A ver. Alejandro es el tercero en recibir las cartas. Primero, segundo, tercero. ¿Quién está aquí? Alejandro. Alejandro. Es el tercero en recibir las cartas y está entre Alberto y José. Ah, profesor. De ahí yo puedo descartar una de las posibilidades. Porque me está diciendo que Alejandro es el tercero en recibir las cartas y está entre Alberto y José. Alejandro está entre Alberto, entonces acá ¿quién estaría? Acá estaría José. Listo. Entonces lo que había supuesto no me sirve. Y ya, sí puedo con seguridad ubicar, porque ya tengo a Alan, ya tengo a Alejandro, a José y a Alberto. Me faltaría solo un nombre. ¿A quién? Fernando. Listo. Ya está resuelto el problema, ¿no? La solución la quería trasladar acá, pero lo voy a dejar ahí nomás, ¿sí? Para no estar nuevamente dibujando. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La información 1 es suficiente? No. ¿La información 2 es suficiente? Sí. Solamente con la información 2 yo ya resolví el problema. Por lo tanto, la alternativa sería la letra B. ¿Es necesario utilizar ambas informaciones?
no necesito utilizar ambas informaciones, porque solamente con la información 2 yo ya puedo resolver el problema. O sea, con la información 2 es suficiente. ¿Cada dato por separado es suficiente? No, no es suficiente cada dato por separado, porque para eso tendría que resolverse 1 y 2, tendría que tener dos soluciones, ¿no? Tanto en la 1 como en la 2. Bien, colegas, ya está resuelto el problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 4? Una bolsa contiene canicas rojas, azules y blancas. Las canicas blancas son el doble de las canicas rojas. ¿Cuántas canicas de cada color hay en la bolsa? Información brindada. 1. Hay 60 canicas azules. Y la información 2. Las canicas azules son el triple de las canicas rojas. Muy bien. Estamos ante un tema que hemos estudiado llamado planteo de ecuaciones. Nuestro primer paso, ¿cuál era, colega? Es rescatar nuestros datos. ¿Cuáles son los datos del problema? Que en una bolsa contiene canicas rojas, vamos a poner aquí, entonces, contiene canicas rojas, le vamos a poner R, rojas. También hay azules y también tenemos canicas blancas. ¿Está bien? Eso nos dice el dato. Además nos dice que las canicas blancas son el doble de las canicas rojas. A ver, vamos a poner aquí. Las canicas blancas son el doble de las canicas rojas. Entonces, si acá tenemos X, acá ¿cuánto sería? 2X. Ese es el dato del problema. O sea, de este problema, de la primera parte, antes de la información brindada, o sea, todo este dato lo he representado mediante el planteo de ecuaciones. ¿Cuál era el segundo paso? Ese dato que habíamos planteado lo tengo que trasladar a la información 1 y a la información 2 tan igual como está. Quiere decir, profesor, que voy a copiar acá las rojas, las azules y por acá están las canicas blancas. Acá también voy a poner las rojas, las azules y las canicas blancas. Ya está. Acá las rojas es X, las blancas son el doble de las canicas rojas, que sería 2X. Acá es X y acá también sería 2X. Ahora, nuestro tercer paso es trabajar con la información. La información 1, que la ven acá, que no he copiado, pero se entiende, la información dice, hay 60 canicas azules. A ver, me dicen que hay 60 canicas azules. Y nos preguntamos, con esta información 1, que me dice que hay 60 canicas azules, ¿yo puedo resolver el problema? Es decir, ¿puedo saber con exactitud cuántas canicas rojas, cuántas azules y cuántas blancas hay? ¿Puedo? No puedo, profesor, porque no puedo plantear una ecuación, solamente lo tengo como dato. Por lo tanto, ¿la información 1 es suficiente? No es suficiente, profesor. No se puede resolver solo con la información 1. Ahora nos vamos con la información 2. Las canicas azules, información 2, las canicas azules son el triple de las canicas rojas. Ah, profesor, si las rojas son X, las azules ¿qué son? 3X. Ya está. Yo te pregunto, ¿tú me puedes decir con esta información 2, solo con la 2, olvídate de esto, ¿ah? La 1, esa parte, son independientes. Ahora, solo con la 2, ¿tú me puedes decir cuántas bolas rojas y cuántas azules y blancas hay? No puedo, profesor. Solamente sé que hay X, 3X, 2X, pero no tengo un número. Quiere decir que la información 2 no es suficiente. No es suficiente. Entonces, cuando solamente la información 1 no es suficiente y la información 2 solamente no es suficiente, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces ahora voy a juntar las dos informaciones. O sea, voy a utilizar la información 1
más la información 2. ¿Me entendiste? En los problemas anteriores era diferente, ¿no? Lo podía hallar independientemente o solamente podría salir o solo con la 1 o solo con la 2. Pero ahora no encontramos respuesta, ¿no? Ni con la información 1 ni con la información 2. Cuando ello ocurre, hay que juntar las dos informaciones, ¿ya? Si junto 1 y 2, voy a utilizar las dos informaciones, las voy a juntar, entonces sí puedo resolver el problema. Porque acá me dicen que las azules son 60, voy a señalar, ya voy a señalar. Me dicen que las azules son 60, ¿lo ves? Pero acá en la información 2 me dicen que las azules son 3x. Por lo tanto, yo puedo plantear lo siguiente, ¿no? Que 3x es igual a 60. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sale? El valor de x, profesor, es 20. El valor de x es 20. Y si el valor de x es 20, en cualquiera de las ecuaciones 1, 2, yo ya puedo resolver, ¿no? Ya puedo resolver. Entonces, las azules sabemos que es 60. Ya lo voy a resolver acá. ¿Las azules cuántos son? 60. Ahora, ¿cuánto vale x? 20. X vale 20 y 2x sería 2 por 20, ¿cuánto? 40. Aquí también, mira, 2 por x, 20. X vale 20, sería 60 y acá sería 20. Acá también, mira, ve, x es 20, 60 y acá ¿cuánto sería? Perdón, acá sería 40, ¿no? 40 y acá también 40. Quiere decir que necesito ambas informaciones para poder encontrar la cantidad de canicas de color rojo, azul y blanca que tengo. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Es necesario usar ambas informaciones para resolver este problema número 4. ¿Qué nos dice el problema 5? En un grupo de 200 personas, el 70% habla español y el 40% habla inglés. ¿Cuántas personas no hablan inglés ni español? Y nos dan la información 1 y la información 2. En el examen lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué tema estoy. Evidentemente es un problema de dos conjuntos que ya te hemos enseñado, ¿sí? Entonces, el primer paso, recuerda, colega, era que yo voy a anotar los datos. ¿Qué datos tengo para resolver el problema? Datos, ¿ah? Una cosa es la información y otra cosa son los datos que me da el problema. ¿De qué me está hablando? A ver, yo ya grafiqué mis dos conjuntos. En un grupo de 200 personas, a ver, vamos a ver aquí, en un grupo de 200 personas, ¿qué me dice? El 70% habla español. Me hablan de un conjunto que habla español y el otro conjunto son los que hablan inglés. El 70% habla español, entonces voy a calcular el 70%, que es 70 sobre 100, ¿de cuánto? De 200. Muy bien, profesor. Puedo aplicar la botita. 200 entre 100, ¿cuánto es? 2. Lo multiplico por 70 y me da ¿cuánto? Me da, profesor, 140. ¿Sí? O en todo caso, eliminas tus dos ceros. 70 por 2, 140. Quiere decir que los que hablan español en total son ¿cuánto? 140. Ya está, profesor. Y el 40% habla inglés. Entonces voy a hallar el 40% de 200. Nuevamente, 200 entre 100 es 2. Por 40, ¿cuánto sería? 80, profesor. O también elimina tus dos ceritos y 40 por 2, 80. Ahí está. Los que hablan inglés, ¿cuánto serían? 80, profesor. ¿Cuántas personas no hablan inglés ni español?
Si tú observas este gráfico, acá están los que hablan español, los que hablan inglés. Los que no hablan inglés ni español, le voy a poner X. ¿Dónde están? Están afuera de estos dos conjuntos. Ahora, nuestro segundo paso, ¿cuál es? Trasladar todos los datos a la información 1 y a la información 2. Tan igual como está. Entonces, acá es 200. Acá están los que hablan español. Acá está el conjunto de los que hablan inglés. Ya tenemos las cantidades que son acá 140. Y acá tenemos 80. Y acá están las personas que no hablan ni español ni inglés. Lo mismo traslado a la información 2. Español. Acá están los que hablan inglés. ¿Correcto? Aquí tengo 140, profesor. Aquí tengo 80. Aquí es 200. Y acá X. Ya está. X. Listo. Ya hice el paso 1, el paso 2 y el paso 3 es analizar la información. Información 1. El 25% de los que hablan español, acá estoy, ¿no? El 25% de los que hablan español, también ¿qué cosa hablan? Inglés. O sea, están al centro, ¿no? El 25% de los que hablan español también hablan inglés. Entonces está al centro. No te olvides que el 25% representa la cuarta parte. ¿Y cuál es la cuarta parte de 140? Ah, profesores, 35. Muy bien. Si todo esto es 140 y acá ya tengo 35, los que hablan solo español será la diferencia. Lo que le falta 35 para 140. ¿Cuánto es eso? 105. Además, los que hablan inglés es 80. Pero acá ya tengo 35. ¿No? Los que hablan solamente inglés sería la diferencia que sería 45. Mira. ¿Y puedo hallar X? Claro, profesor. Yo puedo hallar X. Porque la suma de 105 más 35 más 45, eso me resulta 185. ¿Sí? Hasta aquí ya tengo 185. Más este X me debe dar 200. Entonces, ¿cuál es el valor de X? El valor de X, profesor, sería ¿cuánto? 15. Hay 15 personas que no hablan ni español ni inglés. Listo. O también resto 200 menos 185. ¿Cuánto me daría? 15. ¿El dato 1 es suficiente y el dato 2 no lo es? Por ahora sí. Por ahora sí. ¿Ya? Entonces, por ahora sí. Entonces, con esto es correcto. Pero vamos a resolver, ¿no? Con el dato 2. 105 personas solo hablan español. A ver, para que me observen bien. 105 personas solo hablan español. Los que hablan solo español están acá. Es 105. Ya está. Pero todo esto es 140. Entonces acá debe ser 35 para que me dé 140. Todo esto es 80. Ya tengo 35. Para 80 sería 45. Y mira, es similar. 105 más 35 más 45 es igual a 185. Y no te olvides que más este X me debe dar 200. ¿Cuánto le falta a 185 para hacer 200? 15, profesor. Quiere decir que el dato 2 es suficiente y el dato 2 no lo es. ¿No? Supuestamente. Entonces, ¿qué hemos logrado aquí? ¿Puedo resolver solo con el dato 2? ¿1? Sí, profesor. ¿Puedo resolver solo con el dato 2? Sí, profesor. Por lo tanto, la respuesta no sería ni la A ni la B. La respuesta sería la alternativa C. Cada uno de los datos por separado es suficiente. Es decir, ¿puedo resolver solo con el dato 1 o puedo resolver
solo con el dato 2. Y ya está resuelto este hermoso problema, ¿no? Que tiene que ver con los dos conjuntos. Veamos qué nos dice el problema 6. Calcular el área de un rectángulo cuyo perímetro es 40 centímetros. Si se sabe que, aquí están los datos. ¿Correcto? Estamos en un tema de razonamiento espacial. Estamos en el razonamiento espacial. Ahora, lo primero que hacemos es, ¿qué datos tenemos? Antes de la información. Dice calcular el área, nos piden calcular el área. O sea, yo no sé cuál es el área de esta región rectangular. Yo no sé cuál es el área de esta región rectangular. Me están pidiendo el área de la región rectangular. Si su perímetro es 40 centímetros. O sea, como dato tengo que el perímetro de esta región rectangular, el perímetro es igual ¿a cuánto, profesor? A 40 centímetros. Es lo único que tengo. ¿Está bien? Entonces, no te olvides que una vez que tengo mi dato, lo voy a trasladar a la información 1 y a la información 2. ¿Cuál es el dato? Me piden calcular el área, profesor. Me piden calcular el área de esta región rectangular. Lo único que sé es que su perímetro de esta región rectangular es 40 centímetros. Ya está. ¿Está bien? Lo mismo traslado acá en la información 2. El área va a ser igual. Y tengo como dato que el perímetro es igual a ¿cuánto? Es igual a 40 centímetros. Ya, ahora sí comienzo a trabajar mi paso 3 con la información. Información 1. La medida del lado menor es 1/3 de la medida del lado mayor. La medida de este lado menor es 1/3, la tercera parte del lado mayor. Para no utilizar fracciones, acá yo le pongo 3x. Entonces, aquí sería 1/3, que sería x. Y tú sabes que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Si esto mide 3x, acá también es 3x. Si este es x, acá también es x. Perímetro, la suma de sus 4 lados. A ver, ayúdame a sumar. X más 3x, ya tengo 4x, más una x, 5x, más 3x, 8x. 8x es igual a 40. Este 8 pasa a dividir y el valor de x, ¿cuánto sería? 5, profesor. El valor de x es 5. Eso lo voy a reemplazar acá. ¿Está bien? Lo voy a reemplazar acá. Observa. Acá sería el lado mayor, sería 3 por x, o sea, 3 por 5 sería 15. Y aquí el lado menor sería x, que es 5. El área de esta región rectangular es el producto de la base por la altura o largo por ancho, que sería 15 multiplicado por 5. Y eso nos resulta 75 centímetros cuadrados. Ya está resuelta el problema. ¿Puedo resolver con información 1 solamente? Sí, por ahora. Ahora vamos a hacerlo independientemente con la información 2. A ver, ¿qué dice la información 2? El doble de la medida del lado menor aumentado en 2 es igual a la medida del lado mayor disminuido en 3. Ah, profesor. A ver, vamos a utilizar dos variables. Supongamos que este es y o esto es x. Vamos a ponerle x acá. Y este es y. ¿Está bien? Aquí voy a plantear esa ecuación. El doble de la medida del lado menor. El lado menor es x. ¿El doble cuánto sería? El doble sería 2x. Acá lo voy a hacer. Aumentado en 2
es igual a la medida del lado mayor, que es y disminuido en 3. Este menos 3 lo voy a pasar al otro miembro sumando. ¿Y qué me va a quedar? Que 2x, este menos pasa con más, 3 más 2 sería 5, sería igual a ¿cuánto? A y. Quiere decir que este valor de y lo voy a reemplazar por 2x más 5. Y mira, si él es 2x más 5, acá también sería 2x más 5. Si él es x, el lado opuesto también sería x. ¿Cuál es el dato? El perímetro es 40. Sumamos en función de x. X más 2x3 más 1, 4, más 2 sería 6x, más 5 más 5, 10, igual a 40. Si acá ya tienes 10, ¿cuánto te falta para 40? Te falta 30. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el valor de x? 5, pues, porque 6 por 5, 30, más 10, 40. Entonces, aquí el valor de x, ¿cuánto sería, profesor? Sería 5. Ahora lo vamos a reemplazar aquí. Lo vamos a reemplazar, ¿sí? Acá tenemos x igual a 5. El doble de x, o sea, 2 por 5, 10, más 5 sería 15. En consecuencia, el área sería la base, que es 15 por 5, igual a 75 centímetros cuadrados. ¿He resuelto solo con la información 2? Sí, profesor. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué me dice el colega? ¿Sería la A? ¿La información 1 es suficiente? Podría ser. ¿La información 2 es suficiente? Podría ser. Pero la alternativa sería la alternativa... la alternativa, vamos a ponerle C. ¿Es necesario utilizar ambas informaciones? No. ¿Cada dato por separado es suficiente? Sí, profesor. Porque puedo resolver solo con uno o puedo resolver solo con dos. Por eso que la respuesta es: cada dato por separado es suficiente. Bien, colega, hemos culminado este tema que es importante, del razonamiento analítico, donde he resuelto problemas de conjuntos, problemas de razonamiento espacial, problemas de razonamiento analítico, y les queda una tareita para ustedes. Cualquier inquietud me escriben al WhatsApp tomándole foto del problema si hay dificultad y yo les envío. Muy buenas noches. Ya nos falta solamente 2 temas por terminar. Y a los colegas, por favor, se lo voy a pedir encarecidamente. A los colegas que están debiendo y que sé que ha habido problemas con la pandemia, tengan la amabilidad, por favor, de hacer el depósito por lo menos de su primera cuota. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la clase 43.